Sistemas oscilatorios. Un movimiento periódico es el que se repite en un ciclo regular. Es decir, los sistemas oscilatorios tienen movimientos que se repiten una y otra vez. Ejemplos como la vibración de un cristal de cristal, el período oscilante de un reloj, los que tienen péndulo, movimiento de los pistones en un motor de coche. Todos son movimientos oscilatorios que se repiten. Vamos a ver los conceptos de movimiento oscilatorio, oscilación, posición de equilibrio, fuerza de restitución, desplazamiento, amplitud, período, frecuencia y frecuencia angular. Aquí tenemos un sistema masa-resorte sobre una mesa sin fricción. Entonces, esta masa puede oscilar alrededor de este punto. Aquí, X igual 0. X es la deformación. Deformación del resorte. Está oscilando entre X máximo, este lado, y X mínimo. X sub m significa X máximo. Y menos X sub m es el X mínimo. El resorte tiene un resorte K y es un resorte ideal. La figura que no pueden ver por el reflejo del proyector aquí abajo, pues simplemente es una partícula que está en este movimiento. Está en movimiento, ida y vuelta. Parte de algún punto y se queda con movimiento repetitivo. Ese es un movimiento periódico. Oscilación. Viaje redondo. Significa ida y vuelta. De una partícula u objeto que ha completado un ciclo. Ciclo se le llama a todo el recorrido de las posiciones de salir de un punto de partida y llegar al mismo punto de partida. A eso se le llama un ciclo. Como es un movimiento oscilatorio, pues sigue otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo, otro ciclo. Posición de equilibrio. Punto en el recorrido
donde su aceleración es cero. Ahí tenemos velocidad máxima. Pero también es lugar de reposo si el oscilador llámese este sistema mecánico no está en movimiento. Volviendo a la figura, este es un oscilador, un sistema más persona. La posición de equilibrio es este punto. Aquí X es igual 0. Entonces esta masa, si la ponemos a oscilar, estaría yendo entre estas dos posiciones. Y este es el punto de equilibrio. Recuerden que cuando llega a un extremo, instantáneamente la velocidad es 0, porque tiene que regresar. En los extremos, la velocidad es 0. Y cuando pasa por el punto de equilibrio, allí la velocidad es máxima, la aceleración es 0. Porque está actuando la fuerza del resorte sobre esta masa. Entonces, el punto de equilibrio es cuando el resorte no está deformado, su longitud natural. Si esta masa estuviera en reposo, por supuesto no hay fricción, este punto estaría acá. En el punto de equilibrio, allí estaría sin movimiento. Oscilación. Bueno, eso ya lo dijimos. Bueno, ya hablamos de la oscilación. En una oscilación, si parte de este punto, llega acá, regresa, esa es una oscilación. Ha hecho un ciclo. Cada ciclo es una oscilación. Fuerza de restitución. Cuando el objeto se aleja, digamos este bloque, lo alejamos a un extremo. De la posición de equilibrio, y se suelta, es decir, se libera, entra en acción una fuerza para volverlo al equilibrio.
alejamos del objeto, lo soltamos y el resorte lo va a jalar, a tensar, buscando el punto de equilibrio. La fuerza del resorte permite entonces la fuerza de restitución es la que el resorte le hace a la masa. Lo lleva hacia este punto. Por supuesto, se va pasando y el resorte cambia el sentido de la fuerza. En esta región comienza a empujar. Aquí se detiene y busca siempre el punto de equilibrio. Cada vez que pasa por este punto, cambia el sentido de la fuerza. Entonces la fuerza siempre está apuntando al punto de equilibrio. Desplazamiento. Le vamos a llamar X al desplazamiento. Medida desde el X igual 0. Desplazamiento hacia la derecha, positivo. Desplazamiento hacia la izquierda, pues, negativo. El desplazamiento X es la componente X con respecto al punto de equilibrio. Es decir, el punto de equilibrio es X igual 0. También es el cambio de longitud del resorte. Es decir, estamos con este ejemplo del resorte como un sistema oscilatorio, un sistema mecánico que se llama oscilador. En un sistema más o menos. Las unidades en el sistema internacional, metros. Pueden ser centímetros, milímetros, y en otro sistema pues, podría ser pulgadas, pies, etc. Ahora vamos a hablar lo que se llama amplitud. En algunos libros aparece la letra A mayúscula. Eso significa amplitud. Pero en otros, como el caso de Rennes, ahí dice X sub M, es decir, posición máxima. Entonces pongamos entre paréntesis el X sub M, posición máxima. Es la magnitud máxima del desplazamiento
con respecto al punto de equilibrio. En la figura, pues, estamos viendo desde acá hasta X máximo. Esta es la amplitud, X máximo. Entonces la amplitud, aunque aquí le llamamos menos A o menos X sub M, pues la amplitud simplemente damos el valor positivo, el máximo desplazamiento. Es decir, desde X igual 0 hasta donde se detiene instantáneamente el oscilador. Las unidades igual, como es máximo desplazamiento, entonces las unidades siguen siendo metros. Período. Lo vamos a simbolizar con una letra T mayúscula. Es el tiempo que transcurre en un ciclo, es decir, un viaje de ida y vuelta, o sea, una oscilación. Por eso decimos que el momento el movimiento es periódico, porque en un ciclo pues, transcurre el periodo y adviene una oscilación, y sigue oscilando, pues cada oscilación tiene el mismo periodo, es decir, tarda el mismo tiempo. Las unidades, como estamos hablando del tiempo, en el sistema internacional es el segundo. Recuerden, el segundo se escribe simplemente una S minúscula. A veces se expresa en segundos por ciclos. Frecuencia. La vamos a simbolizar con una letra F. Así. Es el número de ciclos en la unidad de tiempo. Siempre es positiva. La unidad de tiempo es segundo. Entonces, la frecuencia es el número de ciclos o de revoluciones, pero se utiliza la palabra ciclo, que se dan en un segundo, que se efectúan en un segundo. La unidad en el sistema internacional para la frecuencia se llama Hertz. Hertz significa ciclo, un ciclo por segundo. Un ciclo por segundo, un Hertz. En honor al alemán Heinrich Hertz. Por eso
lleva este nombre, pero es un ciclo por segundo. Ahora hablemos de la frecuencia angular. La frecuencia angular está relacionada con el movimiento circular uniforme. Más la relación que tiene ese movimiento circular uniforme con el movimiento oscilatorio. En este momento lo vamos a decir que lo vamos a simbolizar con la letra omega. Se define como, o en otra palabra, es 2 veces pi la frecuencia f, es decir, 2pi veces la frecuencia. Cuando digamos solo frecuencia, nos referimos a f. Pero cuando digamos frecuencia angular, nos vamos a referir a omega. La relación que hay entre las dos frecuencias es que omega es 2 veces pi por f. Unidades. Vamos a tener unidades de ángulo entre tiempo. En el sistema internacional, radianes sobre segundo. El radial, pues, saben que no es una unidad. Simplemente es el nombre del ángulo que se forma cuando una partícula se ha desplazado angularmente una distancia s igual al radio. Ese ángulo es un radian. Solo es un nombre. Entonces, radianes por segundo quiere decir que bien podríamos escribir simplemente s a la menos 1. Es lo mismo. S a la menos 1. Si relacionamos las cantidades que hemos visto, entonces vamos a observar que la frecuencia es 1 entre periodo, es decir, el inverso del periodo. O el periodo es el inverso de la frecuencia. Ya que el periodo es el tiempo que tarda un ciclo, la frecuencia es el número de ciclos en la unidad de tiempo. Entonces lo podemos expresar también como el inverso de la frecuencia del periodo. Entonces, omega, que es 2pi f, la podemos expresar también como 2pi entre t. Ahora vamos a ver el oscilador armónico simple. Oscilador armónico simple. Nuestro ejemplo es un sistema masa-resortes. Por el momento vamos a analizar ese oscilador. Hay más osciladores, pero vamos a verlo después. Un cuerpo de masa m unido a un resorte ideal.
con constante de fuerza K y libre de moverse sobre una superficie horizontal sin fricción. Es un ejemplo de oscilador armónico simple. A veces lo identificamos como OAS. OAS, oscilador armónico simple. Aquí tenemos nuestro modelo. Acá la fuerza, como está estirado el resorte, la fuerza es hacia la izquierda. La fuerza que hace el resorte al norte. En ese punto la velocidad es cero. La aceleración es máxima, pero es negativa porque está apuntando a la izquierda. Y la fuerza es menos kx máximo. Recuerden la fuerza de un resorte por la ley de Hooke, K por la deformación. Cuando está estirado. Acá otra fotografía cuando está pasando por el punto de equilibrio. Este es el punto de equilibrio. Ahí la fuerza es cero porque el resorte no está deformado. La aceleración es cero porque no hay fuerza. Pero la velocidad es máxima. Y es negativa porque va apuntando hacia la izquierda. En la siguiente figura, estamos en el otro extremo. Acá está comprimido el resorte. En esta posición la velocidad es cero, porque está momentáneamente, digamos, detenido. La aceleración es máxima, pero es positiva porque está apuntando hacia allá, igual que la fuerza está apuntando hacia la derecha. La fuerza sigue siendo Kx máximo. La fuerza, recuerden, es K, la constante de fuerza del resorte, multiplicado por el desplazamiento en esa posición. Y por último, cuando el resorte está relajado significa que no está deformado, pues esta es la posición de equilibrio de nuevo, y ahí el X es 0, el X es 0, y por supuesto la fuerza es 0, la aceleración es 0, la velocidad es máxima y es positiva, va hacia la derecha. Por supuesto, como se mencionó anteriormente, aquí no hay otra fuerza, ya que la normal y el peso están perpendiculares al movimiento, no intervienen en el movimiento. Fricción no hay. La fricción sí interviniera, pero no hay, es una superficie lisa. Y el resorte también es ideal, es decir, obedece a la ley de Hooke. Esas son las condiciones. La función X es periódica.
Entonces, pues, recordando, el periodo es 2pi por omega. La frecuencia es 1 entre el periodo y es igual a omega entre 2pi, ya que omega es 2pi. Entonces, como es periódica, la función x queda definida como x sub f, que es la amplitud, por el coseno de omega t más phi. Entonces, esta es la expresión para calcular el desplazamiento en todo tiempo. En todo tiempo. La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Si diferenciamos y derivamos esta expresión, vamos a tener menos omega x sub m seno de omega t más phi. Esa es la expresión para calcular la velocidad en cualquier tiempo. Y luego la aceleración, que es la segunda derivada de la posición o primera derivada de la velocidad, resulta ser omega al cuadrado y negativa también por la amplitud por la función coseno de omega t más phi. Ahí tenemos las tres expresiones para la posición, velocidad y aceleración. Como esto que está acá, coseno de omega t más phi es esto, bueno, todo esto es esto, entonces podemos expresar la aceleración como menos omega al cuadrado por x, ya que x es todo esto. En los libros están las demostraciones de cómo se llega a esta expresión. Entonces usamos las funciones seno y coseno, que son periódicas, son funciones periódicas y las características de esas funciones matemáticas que coinciden con este movimiento. Recordemos que las funciones seno y coseno oscilan entre más y menos 1, es decir, 1 es lo máximo. Esta función, el valor máximo que puede tener esta parte es 1. Cuando esto es 1, entonces la posición es la amplitud, la máxima. Cuando esto vale 1, vamos a tener el máximo valor de la velocidad, en este caso negativo. Y cuando esta función vale 1, el máximo valor, vamos a tener la máxima aceleración, negativa en este caso, omega al cuadrado x. Los valores extremos de velocidad
son más o menos omega por la amplitud. Ahora, la aceleración son más o menos omega cuadrado x máximo. O sea que la velocidad máxima va a ser omega x máximo. La amplitud de la función de velocidad y la aceleración máxima viene a ser omega cuadrado x sub n. Es decir, la amplitud de esa función. Hay una demostración en los libros cuando se divide v sub 0 es la velocidad inicial entre x sub 0, eso viene a ser igual a menos omega tangente de phi. Esa deducción la pueden encontrar en los libros y se llega a que x máximo resulta ser la raíz cuadrada de x inicial al cuadrado más v sub 0 es v inicial entre omega al cuadrado. Esta expresión pues, es si tenemos valores iniciales de x y de v, podemos obtener el valor máximo utilizando, resolviendo. La frecuencia y el período del movimiento son independientes de la amplitud. Movimiento armónico simple. Y movimiento circular uniforme. Entonces ahora vamos a ver cómo está relacionado ese movimiento armónico simple con el movimiento circular uniforme. El movimiento armónico simple puede describirse
como la proyección. Del movimiento circular uniforme. A lo largo del diámetro del círculo. Bueno, aquí tenemos cómo está variando el desplazamiento en función del tiempo. Con esta función coseno. Entonces, este es un gráfico posición-tiempo. La posición X máximo es la amplitud. Aquí está relacionando este gráfico con el de velocidad. Entonces, cuando el desplazamiento es máximo, la velocidad es cero. Entonces, así está variando la velocidad. Una función c. Los valores máximos pues van a ser omega x sub. Entonces, este es un gráfico velocidad-tiempo. Y, por último, pues, la aceleración. Cuando la velocidad es cero, la aceleración es máxima y negativa. La amplitud, esta es la aceleración máxima, omega cuadrado, x sub. Entonces está variando en el tiempo con esta función coseno. Ahora vamos a ver cómo ese movimiento está relacionado con el movimiento circular. Para comprenderlo, observemos esta figura. Bueno, acá tenemos una partícula que describe esta trayectoria circular. Es decir, tiene una rapidez angular omega en este sentido. Está en movimiento circular uniforme. Acá tenemos un haz de luz, es decir, se proyecta esa partícula en esta pantalla. Esta pantalla, digamos, es el diámetro. Cuando la partícula se encuentra acá, con su amplitud, entonces la proyección es este punto. Cuando la partícula se encuentra a la izquierda, la proyección es en A. Aquí A es la amplitud. El centro es el punto de equilibrio. Entonces, como pueden ver, la proyección del movimiento de esa partícula, movimiento circular uniforme, la proyección X, que es la proyección sobre la pantalla, es este punto P, la proyección de la partícula. Q es la partícula en movimiento circular. Entonces, la proyección es que esta partícula está oscilando como si fuera aquel resorte, aquella masa con un resorte. Entonces, aquí está relacionado el movimiento circular uniforme con el movimiento armónico simple.
El vector o Q, permítanme un momento. Aló. ¿Sí? Sí, pero estoy trabajando dando clases en línea. Bueno. Entonces, el vector o Q se denomina fasor. La componente X del fasor. Fasor es el vector que va desde este punto hasta este punto, donde está la partícula. La componente X del fasor en el instante T es la coordenada X del punto Q. Este es el punto Q y esta es la coordenada X, desde O hasta el punto P. O sea, es la proyección de este vector sobre esta pantalla. Recordemos, X es igual a coseno θ. Θ es el ángulo entre este fasor y esta línea. Entonces la proyección es A coseno θ. Aquí A se le está llamando a la amplitud, que le llamamos X sub E. Aquí tenemos la representación abstracta del movimiento. Entonces, cuando Q se encuentra en esta posición, este A es la amplitud es constante, pero la proyección es A coseno de phi. Phi es este ángulo. La proyección sobre X. Entonces hay una sincronía. Cuando la partícula Q está pasando por Y, entonces el punto P está pasando por O, punto de equilibrio. Por lo tanto, el punto P está oscilando entre A y menos A. Y es la proyección de este vector fasor, que llamamos fasor, más bien dicho fasor, sobre X. Está relacionado con el movimiento circular uniforme de Q. Entonces aquí tenemos, pues, aquí dice, para que no alcanzan a ver, es igual a coseno de θ. Uso del círculo de referencia para determinar la velocidad X de P. Significa la componente de la velocidad. Como Q está en movimiento circular uniforme, la velocidad sabe que está en la trayectoria.
Pero la componente de esta velocidad es la proyección sobre X. Y esa es la velocidad de movimiento oscilatorio. O sea, V de X es, aquí dice, menos V de Q, seno de teta, perdón, aquí teta. Esa componente. En este caso, pues, es negativa porque está apuntando hacia la izquierda. Y lo pueden observar mejor, apuntando hacia la izquierda. Por eso es este valor negativo. Y por último, miramos la aceleración. Uso del círculo de referencia para determinar la aceleración X. Es decir, la componente de la aceleración en X. Eso significa del punto P. Entonces, Q está acelerada, así como el resorte estaba jalando hacia el punto de equilibrio, pues esa fuerza de restitución es la que produce la aceleración. Entonces, P es acelerado hacia acá. Pero en el movimiento circular uniforme, la aceleración es la centrípeta, es este vector. Entonces, la componente de este vector en X es este. Esa es la proyección. Y eso es adherente. Menos la aceleración de Q por el coseno de P. Siempre negativo. Y se va a hacer cero cuando pase por el punto de equilibrio. Y se va a invertir cuando recorra a la izquierda hasta llegar al punto máximo. X también es la coordenada de la sombra de P. Sombra, entiendan, proyección. El punto Q se proyecta sobre el diámetro del círculo que lo representa el punto P, que es la proyección de Q sobre el eje X. Toda esta figura la pueden encontrar en CIA, pues en todos los libros. CIA, Segway. En Remi, pues, en lugar de A, X sub M, que es lo que vamos a utilizar nosotros para referirnos a la longitud. La velocidad X de la sombra P en el eje X es igual a la componente del vector velocidad. Del punto de referencia Q. Y por último tenemos que la aceleración X de P
exponente X, apaguen los micrófonos. Del vector aceleración de Q. Esto que le he escrito es lo que observamos en esta figura. Ustedes la pueden ver ya más clara en los libros. Aquí, más que todo, va a ser que la usen como referencia. Entonces, la aceleración de Q es omega cuadrado A. Repito, A es la amplitud. En Remi esto se llama X sub M. La componente X es menos, observen teta, y esto es igual a menos omega cuadrado por A coseno teta. O la podemos expresar A de X como menos omega cuadrado X. Omega cuadrado, esto que está acá, el valor absoluto, este omega cuadrado es K entre M. La constante del resorte, ahora nos referimos al resorte, la constante K entre M. Entonces aquí podemos expresar que la frecuencia angular viene siendo la raíz cuadrada de K entre M. Para el oscilador, sistema masa-resorte. En una revolución para este movimiento, que equivale a un ciclo, que equivale a una oscilación del resorte, teta es pi. Omega, 2pi sobre t. Entonces, X es A coseno de 2pi sobre t por t. Entonces resulta A coseno de omega t. Esa es una vuelta, es una revolución. Para cualquier teta, o sea, cualquier ángulo, X es igual a coseno de omega t.
X es igual a menos K por X. La ley de Hooke. Esa es la fuerza de restitución ejercida por un resorte ideal. Es decir, que obedece la ley de Hooke. Si f de x es directamente proporcional a x, y así es en el caso del oscilador del sistema masa-resorte, la fuerza es directamente proporcional a x. Depende de la deformación. X es la deformación del resorte. Cero deformación, cero fuerza. Máxima deformación, máxima fuerza. Esta es una relación directa. La aceleración en X sabemos que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea, eso lo podemos expresar como menos K entre X por X. Menos K entre M por X. Ese es omega cuadrado. K entre M, este es omega cuadrado. Recordemos que omega es raíz de K entre M. Entonces es omega cuadrado por X. Esta es la aceleración del más. Cuando vean esto, significa movimiento armónico simple. Un cuerpo que esté en movimiento armónico simple se denomina oscilador armónico simple.